Hola, buenos días. El día de hoy estaremos presentando el tema condensadores de energía almacenada. ¿Quién les habla? Juan Alejandro Rodríguez. Y Juan Diego Matalla. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los condensadores y su papel en el almacenamiento de la energía eléctrica. Los condensadores son componentes, también conocidos como capacitores, esenciales en la eléctrica moderna, porque nos permiten almacenar, liberar y controlar dentro de los circuitos eléctricos la energía. eh, Están presentes en casi todos los aparatos electrónicos que usamos a diario. En las radios, televisores, ya sean los celulares, en los computadores, cargadores de celular y cámaras. Su función es fundamental porque ayudan a filtrar las señales eléctricas, mantener la estabilidad del voltaje y almacenar energía temporalmente. A lo largo de la presentación veremos cómo funcionan sus tipos, sus aplicaciones y cómo calculamos la energía que se puede almacenar. Bueno, ¿qué es un condensador? Un condensador, también conocido como capacitor, es componente pasivo que sirve para almacenar energía eléctrica en forma de campo electrostático. Está formado por dos placas metálicas paralelas separadas por un material aislante llamado dieléctrico. Este material no deja pasar la corriente directamente, pero permite que las placas acumulen carga eléctrica de signos opuestos. Podemos imaginarlo como una especie de batería instantánea que se carga y se descarga muy rápido. La función principal del conductor es guardar la carga eléctrica y pues liberarla cuando el circuito lo necesite, cuando el circuito lo necesite. Por eso se usa un sistema que requiere una respuesta rápida, como el encendido de motores, los fotógrafos o estabilización de señales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la capacitancia, el área y la distancia. La capacidad de un condensador para almacenar carga se llama capacitancia y se representa con la letra C. Se calcula con la fórmula C es igual a E por A sobre D, donde es la permitividad del material dieléctrico. A es el área de las placas y D la distancia entre ellas. Esto significa que si aumentamos el área de las placas, el condensador puede almacenar más carga, por lo tanto aumenta la capacidad. Pero si aumentamos la distancia entre las placas, la capacidad disminuye, por lo que el campo eléctrico se debilita. Por eso en la fabricación de condensadores se busca usar placas grandes y muy cercanas, separadas por dieléctricos de alta calidad, como cerámica, mica o polímeros. En resumen, la capacitancia depende directamente del tamaño, la separación y el material entre las placas. Bueno, también hablaremos de la unidad de medida Faraday. La unidad de medida Faraday es representada con la letra F. El Faraday equivale a un coulomb que carga por cada voltio de diferencia de potencial entre las placas. Sin embargo, un faradio es una cantidad muy grande. Por eso, en electrónica usamos unidades más pequeñas como el microfaradio, el nanofaradio y picofaradio. Por ejemplo, los condensadores grandes que encontramos en fuentes de poder suelen traer volúmenes de 100 o 470, mientras que los de alta frecuencia tienen valores de pocos picofaradios. Eh, Esto nos muestra que el valor de capacitancia depende del tipo de aplicación y del circuito donde se realice. Hay varios tipos de condensadores. Existen diferentes tipos diseñados para distintas funciones. Existen los electrolitos. Tienen una gran capacidad de hasta miles de microfaradios y se utilizan en fuentes de alimentación, pero tienen polaridad, es decir, solo pueden conectarse en una dirección.
Los cerámicos son más pequeños, no tienen polaridad y se usan en circuitos de alta frecuencia, como radios y osciladores. Los de níquel se caracterizan por su alta precisión y estabilidad, ideales en instrumentos de medición, en dispositivos portátiles. Y como último, los de tántalo o polímero. Ofrecen mayor durabilidad y estabilidad térmica, por lo que son comunes en dispositivos portátiles. Cada tipo tiene ventajas y desventajas, y elegir el adecuado depende del circuito y del tipo de corriente con el que se trabaja. Bueno, entonces vamos a ver la diferencia entre electrolítico versus cerámico. Aquí vemos pues comparación entre los dos tipos más usados. El condensador electrolítico tiene una gran capacidad y se usa principalmente en corriente continua como fuentes de poder o filtros de voltaje. Sin embargo, debe respetarse su polaridad, ya que al conectarse al revés puede dañarse o explotar. Por otro lado, pues el cerámico es más pequeño y no tiene polaridad, por lo que se puede usar tanto en corriente alterna como en señales de alta frecuencia. Además, los cerámicos son más resistentes y las vibraciones se usan mucho en placas electrónicas y en equipos de telecomunicaciones. Entonces ahora vamos a hablar sobre los condensadores en corriente continua. Cuando un condensador se conecta a una fuente de corriente continua, al principio permite el paso de corriente mientras carga. Durante ese proceso acumula energía en su campo eléctrico hasta alcanzar el mismo voltaje que la fuente. Una vez cargado, bloquea la corriente, actuando como un interruptor abierto. Pero eso en corriente continua, los condensadores sirven para separar secciones del circuito o eliminar ruido. El gráfico nos muestra cómo el voltaje crece con el tiempo hasta llegar al 100% de carga, alcanzando el 63% en un constante de tiempo. Bueno, el condensador en corriente alterna. La corriente alterna, el comportamiento cambia. Como la polaridad de la fuente se invierte constantemente, el condensador y la carga y la descarga cada ciclo. Se carga y se descarga en cada ciclo. Esto hace que la corriente alterna pueda pasar a través del condensador, aunque no directamente, sino mediante efectos de carga y descarga. Este fenómeno se llama reactancia capacitiva y depende de la frecuencia. Cuando la frecuencia aumenta, la reactancia disminuye, permitiendo mayor paso de corriente. Por eso los condensadores se usan en filtros de audio, televisores y radios para dejar pasar ciertas frecuencias y bloquear otras. Ahora en el tiempo de carga, descarga y energía almacenada, el tiempo que tarda un condensador en cargarse o descargarse depende de la constante de tiempo, representada con la letra griega tau, que se calcula con la fórmula tau es igual a R por C, donde R es la resistencia y C la capacitancia. En un tiempo tau, el condensador alcanza aproximadamente el 63% del voltaje total, y en 5 tau ya está prácticamente cargado al 99%. La energía almacenada se calcula con la fórmula E es igual a 1 medio por C por V al cuadrado, donde C es la capacitancia y V el voltaje. Esta energía puede liberarse rápidamente, lo cual es útil en flashes fotográficos, estabilizadores o sistemas de respaldo de energía. En resumen, los condensadores no solo almacenan carga, sino que también liberan energía de forma controlada o instantánea, según el diseño del circuito.